Buenos días. Es un placer estar con ustedes. Siempre es un privilegio estar con el pueblo del Señor. El primer día de la semana para estar juntos, alabar juntos y celebrar la bondad del Señor y lo que ha Él hecho por nosotros. Darle gracias a Chance y a los ancianos y al grupo de la música. Muy agradecido por esta oportunidad de abrir la palabra de Dios juntos. Vamos a estar estudiando en Josué, capítulo 24. Puedes abrir tus Biblias ahí a Josué, capítulo 24. Sí, es un privilegio proclamar la palabra del Señor y tener un texto especial, uno de los más famosos y amados versículos de toda la Escritura. Muchas veces los escuchas, lo ves en las paredes de para mí y mi casa. Vamos a servir al Señor. Cuando regresamos a Texas, mi familia, el- en el Fort Worth, hay una página de la Biblia de Tyndale que se lo dieron a mi papá. Y está muy cercano a nuestra familia y es una oración. Es para mi deseo, no solamente para mí, pero para los que están conmigo, de servirle al Señor. Quiero recordarnos de un contexto de dónde nos vamos para recordar y el contexto de lo que está pasando aquí en Josué capítulo 24. Aquí vas a ver que es el final del libro. Entonces, ¿qué es lo que se trata el libro de Josué? Es de la conquista y dividiendo la tierra de Canaán. Es donde se cumple la promesa de Jehová para su pueblo, de ir al padre Abraham, que les iba a dar esta tierra y sacar las personas que están ahí. Ahora todas esas promesas se están siendo realidad para el pueblo de Dios. Entonces, estos son días buenos, emocionantes. Y están viendo la victoria, están viendo la bendición de Dios, están viendo esas promesas ancianas y que se están realizando delante de sus ojos. Eso es lo que sabemos, esa es la última apariencia pública de Josué, como Moisés antes, en, en lo que necesitan hacer para seguir adelante, para buscar la bendición de Dios, no solamente en tu generación, pero en las generaciones que vienen. No planea eso, pero lo de VBS, yo creo que deben de mantener la decoración permanente. El VBS esa semana, eso aplica a esa idea de generación en generación. Amamos la próxima generación. Queremos que ellos sigan y sirvan al Señor y que piensen de este mensaje en ese contexto. Dice, por los años que vengan debes de servir a Jehová y cada generación tiene que hacer una decisión de servir a Dios fielmente. Entonces Josué capítulo 24. Vamos a ver los versículos 14 al 28. Es la segunda parte de su relato. Entonces vamos a hablar de la segunda parte del relato y de lo que es la primera mitad se trata, de los versículos 1 al 13. Podemos ver los versículos 1 al 13. Está Dios hablando al pueblo: yo te saqué de Egipto, yo te di esta tierra. Y en nuestro texto, versículos 14 al 28, vamos a ver que Josué está hablando directamente al pueblo y aplicando la verdad y dándole al pueblo una oportunidad de responder a Dios y decirle: sí, vamos a servirte. Le hemos visto las maravillas que has hecho y vamos a obedecer. Entonces Josué reunió el pueblo a Shechem. Muchas cosas importantes pasaron aquí. Dios le dio promesas en Shechem. Jacob les dijo a sus hijos que salieran de la idolatría aquí en Shechem.
y es de acuerdo a Génesis 33, 19. Esa fue parte de la tierra en Canaán y tiene su ceremonia aquí también. Va a estar en la mente de las personas aquí en Shechem, entre dos montañas, los montes Ebal y Gerizim, lo vemos en Josué 8. Pero en los versículos 1 al 3, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es el contenido del mensaje? Es Jehová hablándole al pueblo a través de Josué, recordándoles quién es Él, lo que ha hecho por ellos, desde el llamamiento de Abraham hasta el presente. Eso es como una historia teológica de cómo Dios trabaja con su pueblo. Y nuestro texto hoy se preocupa con la respuesta del pueblo, la aplicación de estas verdades. Nosotros vamos a aplicar estas verdades para nosotros mismos en una manera muy directa al final del mensaje, pero yo creo que vas a poder ver cuando vamos los paralelos en su experiencia, en la experiencia de ellos y la de nosotros, porque servimos al mismo Dios, vivimos en el mismo mundo y tenemos la misma naturaleza que ellos y muchas verdades que podemos aplicar a nuestras vidas hoy. La idea clave aquí para nosotros es que Josué exhorta al pueblo a servir a Jehová y los compromete con su decisión, porque Jehová no tolera la idolatría. Jehová no tolera la idolatría. Vamos a leer el texto, versículos 14 al 18, donde vamos a ver donde Josué exhorta al pueblo, el punto número 1. Ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal aconteza que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pensamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. El texto comienza con un mandato, temed a Jehová, pero comienza ahora pues. Y esas palabras nos muestran que ese mandato es por la obra que Dios ha hecho. Ahora pues, porque Dios ya hizo estas cosas para salvarte, ahora tu respuesta para Él debe de ser de temerle. Y sabemos, y ojalá sepas que cuando ves a Jehová en todas mayúsculas, se está hablando de Yahweh. Y en tu Biblia a lo mejor también dice Yahweh. Ese es el nombre personal de Dios. Entonces, en ese entonces donde veas Jehová en mayúsculas, va a ser Yahweh y lo va a usar intercambiando. Ese es el Dios personal de Israel que está presente y activo con su pueblo y está activo para salvarles. Para temer a Jehová es no tenerle miedo porque es malo o desea lastimarnos o no le podemos confiar en él. No, para temer a Jehová es reverenciarlo y respetarlo, reconocer su poder y su santidad y su habilidad de juzgar. Ese es un Dios, él es un Dios celoso que busca venganza, pero para su pueblo es bueno. Entonces, no tememos condenación, pero sí tememos desagradarle y reconocemos que si no fuera por la gracia de Él, nosotros también enfrentaríamos su ira, como aquellos que no lo conocen. Un ejemplo, has leído los crónicas de Narnia y ellos han escuchado de ese león que se llama Aslan, el león Aslan, pero
él está bien, ¿cierto? No nos va a lastimar. Y él sí, claro que no, no es un león domesticado, pero él es un buen león. Y así Dios, eso es un Dios que es bueno. Entonces Josué exhorta al pueblo de servirle con integridad y en verdad. Es completo y es fiel, es santo y todos debemos de obedecerle completamente con toda nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra fuerza, con todo lo que somos. Y la palabra es servirle y nos ayuda a entenderlo de esta manera, que significa de servir como un esclavo, de ser esclavo a o estar sujetado y servir a un señor. Es relacionado como a la palabra de esclavo en el Antiguo Testamento, pero es en verbo de servir, estar en esclavitud y servir en esa capacidad. Y se usa de una manera u otra 14 veces en este texto. Vamos a ver, servir al Señor, sírvele a Él, sírvele a Él. Es para trabajar a Él y pertenecerle a Él. Es nuestra relación con nuestro Dios. Somos sus hijos, pero también somos sus esclavos y son los que han sido comprados por Él. Y es interesante cuando entiendes esta palabra en esta luz. Es todo el contexto de la relación a Yahweh. ¿Cuál era la relación a Faraón? Eran sus esclavos, servían a Faraón. Yahweh está diciendo, ahora tú me sirves a mí, estás en mi dominio. Estás en mi dominio, me pertenecen a mí. Ese fue la meta de Yahweh, es sacarlos de Egipto para que los sirvan a Él. Entonces Dios los redimió y les pertenecen a Él. No deben de servir a otros dioses de los que están más allá del río. Se está yendo a los dioses ancianos del tiempo de Abraham, el río Eufrates. Más allá, en el oso donde vivía Abraham, habían esos dioses antiguos. Y hay personas que todavía estaban tentadas a adorarles. Pero Dios llamó a Abraham fuera de esa idolatría y está llamando al pueblo fuera de esa idolatría. También estaban tentados a adorar los dioses egipcios, otros dioses que se encontraban en el desierto y aún entrando a la tierra de Canaán. Tenía los dioses antiguos y los nuevos dioses, y Yahweh está diciendo, no sirvan los antiguos, los nuevos, sirvan al verdadero Dios que es Yahweh, y confíe solamente en Él. Y deben de rechazar todos estos dioses y dedicarse 100% a Yahweh. Este es el reto de Josué, el desafío. Y ahora también les da el desafío y les da una decisión. Dice, si es malo, literalmente es mala idea servir a Jehová, ¿cuáles son tus otras opciones? Entonces les da esta decisión. No les está decidiendo entre Yahweh y otros dioses. Está poniendo ese escenario. Escoge entre los dioses. Si Yahweh no es buena opción para ti, ¿a quién vas a servir? Les está mostrando qué tan ignorantes están siendo de escoger a cualquier otro Dios que no sea Yahweh. Él está diciendo, si no quieres manejar este Range Rover, tenemos un Ford Focus o un Geo Prism o un Honda Fit. ¿Cuál de estos, si no te gusta este lujo, esta mejor decisión, cuál de esas malas decisiones quieres? O de que son necios en nomás si aún piensan servir a otro Dios que no sea el Dios verdadero. En el Medio Oriente hay mucho catolicismo y islam y varios y cristianos ortodoxos, la iglesia del este, pero tristemente estas opciones no son muy diferentes de otros. Muchas obras muertas, muchas personas tratando de hacerlo bien para ganarse su salvación.
y estar bien delante del Señor. Estas opciones no son buenas opciones. La única buena opción es servir a nuestro Dios verdadero. Y es lo que Josué quería que ese pueblo entendiera. Y les da una opción. Y no solamente, pero les dice cuál es su decisión. Josué dice, mientras están tratando de decidir, yo ya hice mi decisión y eso es lo que es. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Su casa, de todos los que viven con él, su esposa, sus hijos, si tenía esclavos o algún bajo su cuidado como parte de entre su hogar total, todas esas personas, él les ha comprometido de dirigirlos a servir a Jehová. Él estaba tomando responsabilidad por estos de los que él cuidaba. Y eso es una buena lección para nosotros, especialmente para los que son líderes en su casa, cabeza del hogar. Yo soy responsable no para mí, no para salvar, no para garantizar una vida fiel, pero yo soy responsable de guiarlos y de orar por mi esposa y mis niños y todos los que están bajo mi techo, que ellos también puedan servir a Jehová. Ser un buen líder en nuestra casa es una calificación para los ancianos, para los liderazgo de la iglesia, pero también se espera de todo hombre cristiano. Josué se estaba estableciendo como un ejemplo para que ellos siguieran. Como va el rey, así va el pueblo. Los líderes tienen una influencia. Debemos de orar por nuestros líderes en el país y aún por la salud del país, pero aún por los líderes de nuestra iglesia, que sean hombres de carácter, fieles, para que nos guíe a todos nosotros en una autoridad más grande y más obedientes a Dios. Oremos que Dios nos dé buenos líderes y que Dios pueda mantener esos fieles líderes. Pero ahora vemos en versículo 16 el compromiso que debe de venir del pueblo. Va a haber una conversación entre el Josué y el pueblo. Pero la primera respuesta es que nunca tal acontezca. Otras traducciones tienen diferentes esa frase. Mismo en el Nuevo Testamento, que no en ninguna manera, aquí el King James también dice que Dios lo prohíba. Yo creo que es una representación. Que nunca acontezca esto, que nunca suceda. No vamos a servir a otros dioses, vamos a servir al único Dios verdadero. No vamos a rechazar a Jehová para servir a otros dioses. Para dejar aquí significa una traición o un abandono, un adulterio espiritual. Estoy aquí con esta persona y unidos a ellos, pero voy a abandonarlos y voy a encontrar a alguien más. Y así es como Dios ve esto, como el peor pecado de traicionarlo a Él y cometer adulterio espiritual. Entonces las personas el pueblo dio la respuesta correcta. No vamos a adorar a estos otros dioses, vamos a adorar a Jehová. Y es buena respuesta y buenas razones. En el versículo 17 y 18 van a decir básicamente lo que dijo Josué y al Señor, lo que ya les había dicho en los versículos 1 al 13. La historia que tenían. Y dijeron, Jehová es nuestro Dios. Sacó a nuestros padres de Egipto, eran esclavos de Faraón, pero Dios nos hizo esclavos de él. Él hizo grandes señales, los guardó a través del desierto, Él peleó nuestras batallas. ¿Por qué vamos a servir a alguien más? Porque Jehová es el que nos salvó y nos sacó de Egipto. Entonces la conclusión es que Jehová es nuestro Dios, así que por supuesto le serviremos a Él y a nadie más. Buena respuesta, buena motivación, ¿es claro? Pero Josué todavía no está convencido con estas palabras. Y ahora vemos en los versículos 19 24, punto número 2, Josué advierte al pueblo, punto número 2. Dice, entonces Josué le dijo,
Él es un Dios celoso, no sufría vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os no ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y a ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están bien entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Esa fue la declaración de ellos. La escritura está llena de relatos de siervos justos en sí mismos y confiados en sí mismos y aspirantes siervos de Dios. Yo te seguiré donde sea, Jesús. Personas, aunque todos se aparten, yo nunca te negaré. ¿Cómo terminaron esas personas cuando dijeron esas? No siempre muy bien. Así como Jesús advirtió a Pedro y a otros discípulos del el precio y la dificultad de seguirle a Él. No puedes tú mismo de tu propia fuerza seguir a Cristo. La determinación de sí mismo es muy popular hoy en día. Hay un libro que se llama Grit, que no te des por vencida. Ten una meta, sigue trabajando la meta y cumples tus metas. Eso no está mal, pero así no se vive la vida cristiana. No es tus metas y tu determinación. No es una fuerza interna que te va a mantener en la gracia de Dios. No es tan fácil. Entonces Josué da una advertencia y da sus razones. Y Josué dice, no lo pueden hacer. ¿Por qué diría Josué eso? ¿Está tratando de desalentarlos? No. Pero lo que está haciendo es probando su compromiso, porque el decir es barato. ¿Y por qué? Porque este pueblo lo ha dicho muchas y lo dijeron el día antes de adorar una vaca de oro. ¿Por qué es que no pueden? ¿Y por qué es tan difícil? ¿Y por qué les cuesta tanto de servir a Yahweh? Porque ¿de quién es Dios? Dios es un Dios santo. Dos cosas. Es separado de la creación, es trascendente, es Dios el creador, no parte de la creación. Y está separado del pecado y moralmente puro. Él es un gran y puro Dios que no tiene pecado. Es la primera parte de santo. La segunda parte es que es un Dios celoso. Él no tolera que su pueblo esté con otros dioses. Que vayan atrás de otros dioses, Él no lo va a aceptar. Esa no es una relación abierta entre Dios y su pueblo. Y terceramente, Él no perdonará. Y esto nos sorprende. No, Dios no es un Dios del perdón, porque Dios nos ha perdonado. Claro, Él nos ha perdonado. Pero ¿qué se requiere? Que se requiere que nos arrepentimos de nuestros pecados y confesarlas. Hay una en la ley que habían sacrificios para el pecado y perdón para el pecado, pero no para los pecados abiertos y hechos voluntariamente. Números 15:28. Y el sacerdote hará expiación delante de Jehová por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro, hará expiación por ella y será perdonada. El natural entre los hijos de Israel, el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella.
¿Qué dice primera de Juan capítulo 1? Si decimos que no tenemos pecado, nuestro pecado permanece, somos mentirosos y Dios no complace en eso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y nos perdonará. Tenemos que confesar nuestros pecados, pero si soberbiamente seguimos nuestros propios caminos y el Dios de ese mundo, no hay perdón para esos pecados sin arrepentimiento. Pero el pueblo y tiene la insistencia del pueblo sigue. Créenos, Josué, eso es lo que queremos hacer. Entonces, Josué les da una convocatoria y el pueblo se pone de acuerdo a seguir a Jehová. Tú son testigos de ustedes mismos. Se están comprometiendo a hacer eso y se están comprometiendo a ser los testigos. Ustedes son los garantizados de eso. Si dices que lo vas a hacer, tú vas a sufrir las consecuencias si no lo hacen. Y ellos dicen, sí, nosotros somos testigos. Y han acordado tomar este papel. Y cuando hacen eso, Josué dice, ok, entonces quitar sus otros dioses. Ellos todavía tenían dioses falsos después de salir de Egipto. Esa generación es lo que estaba en el desierto. Salieron de la generación, entraron a la tierra del Eso, cruzaron el río Jordán, vieron que Dios derramó a Jericó, pero todavía están cargando sus dioses falsos a través de todo esto en que Jehová los estaba guiando. Josué dijo, terminamos con eso, pongan esos dioses al lado. Josué sabía que estaban siendo engañadores y estaban adorando a otros dioses falsos y nomás de labios estaban adorando a Jehová. Tienen que voltear sus corazones a Dios. Tu corazón se está poniendo más cerca del Señor. Qué imagen tan hermosa. Está llegando y tratando de alcanzar a Dios. Y Él les manda que pongan sus corazones hacia Dios. Pero en la Escritura, cuando vemos esa frase, es un llamado de que Dios haga que nuestros corazones los acerque a Él. O en Primera de Reyes 8:50 dice, sea con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y nos desamparen y nos deje, incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Salmos 119:36. Una oración a Dios, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. No es tan hermoso. Dios tiene el poder de cambiar nuestros corazones a Él. Y nosotros somos llamados a responder de voltear nuestros corazones hacia Dios. Nuestra disposición y nuestro deseo debe de ser para Dios. Versículo 24, vemos ahí las últimas palabras del pueblo. Su cuarta respuesta es, vamos a hacer dos cosas. Vamos a servir a Jehová, vamos a ser sus esclavos leales y obedecer su voz. Literalmente escuchar su voz, pero en escuchar y responder a lo que Dios ha dicho. Entonces Josué les recuerda y los empuja hasta que entiendan el compromiso que están tomando. Pero aún la advertencia no es suficiente y Josué toma un paso más. En el versículo 25-28, punto número 3, Josué compromete al pueblo. Entonces Josué hizo pacto, versículo 25, con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina y estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad.
Entonces los hizo testigos de su propio compromiso en el versículo 22, pero sigue con acciones y los compromete, compromete al pueblo a esa decisión. Versículo 25 es un pacto. Y ves esta palabra pacto, el testamento, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es nuevo pacto, antiguo pacto. Entonces, un pacto es un compromiso que es cortado entre dos personas. Se dice se corta un pacto porque en el antiguo se cortaba un animal en la mitad para hacer este pacto. Y eso es un pacto entre dos personas. Y eso es están aquí renovando el pacto que Dios hizo con Moisés de obedecer la ley de Dios, de ser fieles a Él y recibir su bendición por la obediencia y ser castigados por la desobediencia. Entonces no hay mucho detalle dado aquí porque esto es dependiente de ese pacto que vemos en los libros de Éxodo a Deuteronomio, en la ley de Dios, que ellos ya estaban comprometidos y se están están haciendo un nuevo compromiso a esas leyes. Estas palabras, la ley está, la promesa del pacto de Dios y era lo que tenían que obedecer. Entonces hace un pacto con ellos y en el versículo 26 hay un registro de esto. Vamos a escribir esto para saber. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Escribes notas para cosas importantes o grabas algo que está pasando para que puedas regresar y acordarte? Acuérdate de lo que dijiste que ibas a hacer. Acuérdate de cómo os dijeron algo. Entonces, Josué, no vamos aquí a estar en la memoria, vamos a escribirlo en el libro de Dios para que sepamos cuál es nuestra responsabilidad. Tenemos el registro de las promesas de Dios para nosotros y lo que debemos de hacer en las Escrituras. Tenemos esa referencia. Y así como ellos lo tenían. Entonces Josué tenía eso siguiendo los pasos de Moisés que hizo en el Deuteronomio 31, 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, las palabras de esa ley en un libro hasta concluirse. Entonces Josué está haciendo lo mismo de grabando las palabras de Dios para que la tuvieran para el futuro. Entonces, les dan en la segunda parte del versículo 26, hay un memorial. Josué tomó una piedra grande y la levantó como recordatorio y testigo. No solamente ellos sean testigos, pero esta piedra, y está aquí una imagen. La piedra estaba escuchando, oyó, entre comillas, todo lo que se dijo. Y eso es lo que nos comprometimos. Esta piedra va a estar aquí por mucho tiempo. Y va a ser un recordatorio para nosotros del compromiso que hemos hecho. Y esa era la piedra que estaba bajo un árbol muy grande y un árbol que resaltaba en esa tierra. ¿Sabes el árbol grande? Ahí está la piedra. Y está aquí grabado para las generaciones que vinieran para que supieran a dónde estaba ese memorial y lo que sucedió en ese lugar. ¿Y qué hace Josué? Josué despide al pueblo. Era tiempo de que el pueblo pusiera en práctica todo lo que habían dicho. ¿Y a dónde los despidió? Los despidió a su herencia. No solamente los mandó a la casa. Ok, vayan a la casa. Ya se acabó. No. Él los mandó a su herencia. ¿Qué es el significado de esto? Esto es lo que Dios les había dado. Aquí deberían de recordarle que Dios nos ha dado una bendición, no solamente a nosotros como nuestro pueblo, pero a cada uno individual, cada familia, cada tribu. Tenemos un lugar especial en la tierra prometida de Dios. Y en esa tierra debemos de ser fieles a Dios y de seguir adelante en la obra que Él ha empezado en nosotros. Ir a la herencia, es decir, ir a
al lugar donde Dios ha prometido y donde deben de practicar su obediencia al Señor. Las buenas nuevas es que el pueblo sí sirvió a Jehová fielmente por un tiempo, por una generación, aún después de que murió Josué. Los ancianos que estaban vivos durante Josué, ellos sirvieron. Si lees el libro de Jueces, vas a ver que eso no duró mucho. Hubo muchas generaciones de infidelidad a Dios. Nos recuerda que cada generación debe decidir servir a Dios fielmente y una generación debe de declarar esas buenas nuevas para cada generación. Esa es nuestra llamada. Mientras buscamos a la aplicación y yendo a los 3 puntos que hemos visto, Josué exhorta al pueblo, veamos nuestro compromiso y comprometemos nosotros mismos a servir a Cristo. Te animo que te comprometas a servir a Cristo. Somos esclavos de Cristo. El primer paso es recibir la salvación de Dios. No puedes servir a Cristo si no eres el Hijo de Dios, si no eres esclavo de Él, si no eres creyente en Él. Si no has tomado ese paso, te animo que tomes ese paso hoy. Y si no sabes cómo, pregúntale a uno anciano, a uno de los líderes o un amigo que conoces en esa iglesia que conoce del Señor. Yo quiero conocerlo también. Yo quiero ser parte de ese cuerpo. Yo quiero ser alguien, un miembro de Dios, pertenecerle a Dios. Y si somos seguidores de Cristo, que tengamos una vida dedicada a ser discípulos de Él. Comprométete a servir y a seguir a Cristo. Pero también tenemos que contar el costo. Cuenta el costo de lo que cuesta seguir al Señor. Así como Josué le decía al pueblo, eso no es fácil. Y Jesús también mandó a aquellos que venían, pues debemos contar el costo, que no es muy fácil. No, es fácil, no es fácil seguir a Dios. Cuesta algo, porque esto se requiere un compromiso completo. No es algo de los fines de semana, no es algo que cuando tengamos tiempo libre lo hacemos. Jesús necesita todo de nosotros. Tenemos que contar el costo y tenemos que usar todos los medios disponibles. Piensa de todas las maneras que Josué trató de asegurarse que el pueblo iba a seguir a Dios. Todos esos recordatorios que Él puso, ¿qué son esas cosas en nuestras vidas? Para los últimos 100 años, los creyentes en el idioma inglés, hombres fieles de las gracias, de leer la palabra, de juntarnos con los santos en compañerismo. Eso es lo que Dios nos ha dado para que podamos crecer a través de ellas. Debemos obedecer y aplicar esas cosas en nuestras vidas. No son rutinas o cajas para hacer que lo hicimos. No, es cómo debemos de seguir a Cristo y mantenernos cerca a Él. Y más allá de las cosas que Dios nos ha mandado hacer, podemos ir más allá. Y muchos siervos fieles, hay otras maneras de recordarnos de cómo seguir a Dios. Si te acuerdas de Jonathan Edwards y sus resoluciones, Dios, la Biblia no le mandó que hiciera eso, pero yo voy a escribir lo que yo quiero ser y quiero hacer como seguidor de Cristo y voy a comprometerme a tener esas resoluciones. Estas metas, rutinas, estudios bíblicos con personas y son buenas y es como nos podemos comprometer nosotros mismos y ayudarnos a nosotros mismos a seguir a Cristo. Y te animo que use la máximo esfuerzo para usar todo disponible para seguir a Cristo, para guiar tu casa a hacerlo.
no como fariseos que obedecen la letra, pero ignoran lo más pesado, pero que yo quiero servir a mi maestro. Señor, ayúdame a hacer esto. Y oro que eso sea cierto de todos nosotros, que podamos decir hoy de nuestro corazón, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Dios fiel, te adoramos y te damos gracias porque tú eres el creador y sustentor de la vida, el salvador de las almas. Nos sacaste de la oscuridad a la luz y nos has traído a una relación donde somos esclavos y hijos a ti. Señor, oro por cada uno que está aquí en este cuarto, que se comprometan de nuevo a seguirte porque es mejor, porque es el camino bendecido y es el camino de felicidad, de servir a nuestro Creador que ha preparado un futuro glorioso para nosotros, que podamos hacer este día, esta semana y por el resto de nuestras vidas hasta que te veamos de cara a cara y oramos en el nombre de Jesús. Amén.